Nadie asistió al cumpleaños de doña Ana, pero meses más tarde, sus hijos sintieron el verdadero impacto cuando leyeron el testamento y no encontraron lo que esperaban. El espejo del tocador reflejaba el rostro envejecido pero lleno de dignidad de Ana mientras se arreglaba para su cumpleaños. Sus manos, marcadas por los años, temblaban levemente mientras colocaba la última horquilla en su cabello gris. La habitación, llena de recuerdos, estaba decorada con fotos familiares que contaban en silencio una historia de amor y sacrificio. Ana se detuvo por un instante, observando las imágenes de sus 3 hijos, Arturo, el abogado de éxito, Juana, la socialité ocupada, y Martín, el empresario ambicioso. En su rostro se mezclaban el orgullo y la preocupación mientras pensaba en cómo los había criado sola tras la prematura muerte de su esposo. Con un suspiro, se levantó y fue a la cocina. El olor del pastel recién hecho, el favorito de sus hijos, inundaba el ambiente. Sobre la mesa, 3 regalos cuidadosamente envueltos aguardaban a sus nietos. Doña Ana acarició el papel brillante, imaginando las sonrisas de los pequeños. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio y su corazón se llenó de ilusión. ¿Será Arturo?, se preguntó. O tal vez Juana desde París. Se apresuró a contestar, casi tropezando. Hola, respondió con voz emocionada. Al otro lado, una voz desconocida le informó sobre una cita médica para la semana siguiente. La sonrisa de Ana desapareció lentamente. Sí, gracias, contestó con tono apagado antes de colgar. Regresó a su sillón favorito, con la mirada fija en el reloj de pared. Las manecillas avanzaban con desesperante lentitud, y a medida que pasaba el tiempo, la duda comenzó a empañar su esperanza. ¿Acaso sus hijos se habrían olvidado de su cumpleaños? No, se dijo a sí misma. Seguramente aparecerían con una sorpresa en cualquier momento. Pero el reloj marcó las 7 de la tarde, resonando en la sala vacía. Sentada en su sillón favorito, Ana mantenía la mirada fija en la puerta, esperando una celebración que nunca llegó. La mesa, arreglada con esmero, parecía burlarse de su soledad. El pastel, aún sin tocar, empezaba a marchitarse, al igual que las esperanzas de Ana. En sus manos arrugadas sostenía una tarjeta que ella misma había escrito: «Feliz cumpleaños, mamá». La ironía de ese gesto la golpeó profundamente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. El silencio de la casa solo era roto por el ocasional sonido de su teléfono, pero eran mensajes de conocidos y vecinos, nada de sus hijos. Ana se levantó con dificultad y se acercó a la ventana. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, y las familias regresaban a casa, mientras risas lejanas llegaban desde el parque, haciéndola sentir aún más sola. Regresó a su sillón y tomó el álbum de fotos que había preparado para compartir. Al pasar las páginas llenas de recuerdos felices, veía a Arturo graduándose, a Juana en su primera pasarela y a Edison cerrando su primer gran negocio. ¿Dónde estaban aquellos niños que solían correr para abrazarla? El teléfono volvió a sonar y, con el corazón latiendo de nuevo con esperanza, Ana lo contestó. «Arturo, Juana, Martín», preguntó con voz temblorosa. Pero una voz indiferente respondió: «Buenas noches, señora, le llamamos para ofrecerle una oferta en servicios de cable». Ana colgó sin decir nada, sintiendo el peso de la realidad caer sobre ella. Sus hijos, por quienes había dado todo, la habían olvidado en el día más importante para ella. Las lágrimas, que había contenido durante horas, finalmente se desbordaron, y sollozó en silencio, su cuerpo frágil temblando con cada respiro. La noche avanzaba y, con ella, la dolorosa certeza de que pasaría su cumpleaños completamente sola. De repente, un tímido golpe en la puerta rompió el sepulcral silencio de la casa. El corazón de Ana dio un vuelco, y una mezcla de esperanza y miedo la invadió mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Laura, su sobrina, que sostenía una pequeña caja de pastelillos y le dedicaba una sonrisa cálida que contrastaba con la tristeza en los ojos de su tía. «Feliz cumpleaños, tía Ana», dijo Laura con suavidad, entrando en la casa. El contraste entre la inesperada llegada de Laura y la ausencia de sus propios hijos golpeó a Ana profundamente. En su rostro arrugado se mezclaban el dolor y la gratitud.
Mientras compartían un café en la cocina, Ana, con la voz temblorosa, le confió a su sobrina la decepción que había sentido ese día, como había esperado durante horas la llegada de sus hijos. «No lo entiendo, Laura», susurró Ana, con las manos temblorosas sujetando la taza de café. «¿Cómo pudieron olvidarse?». Laura, tomando la mano de su tía, le ofreció un silencioso consuelo. En la conversación, se reveló la bondad de la joven, mientras que los sentimientos de desprecio que los hijos de Ana sentían por sus orígenes humildes quedaban al descubierto. «Tus primos no valoran la familia, tía», dijo Laura con tristeza. «Están tan atrapados en sus vidas que han olvidado lo más importante». Ana asintió despacio, mientras una nueva claridad se formaba en su mente. Observó a Laura, recordando cómo sus hijos la habían menospreciado en el pasado por no pertenecer al nivel social que ellos creían merecer. Conforme la noche avanzaba, Ana compartió recuerdos de su juventud, riendo por primera vez en todo el día. La presencia de Laura había traído un rayo de luz en medio de la oscuridad de aquel cumpleaños. Cuando finalmente Laura se despidió, Ana se quedó en la puerta, viéndola alejarse. Una nueva determinación brillaba en sus ojos. Ese día había sido una revelación, y al cerrar la puerta, supo que las cosas no podían continuar de la misma manera. Era el momento de un cambio, y ella se encargaría de hacerlo. Mientras Ana volvía a hundirse en su sillón, los recuerdos la invadieron como una tormenta imparable. Las imágenes de su pasado desfilaron ante ella, mezclando dulzura y amargura. Vio a Arturo, su hijo mayor, recibiendo su diploma de abogado. Recordó cómo había trabajado horas extra durante años para pagar esa universidad costosa. La sonrisa de orgullo en el rostro de Arturo aquel día contrastaba dolorosamente con su ausencia ahora. Luego estaba Juana, siempre resplandeciente y ambiciosa. Ana revivió las interminables noches cosiendo vestidos para los desfiles de su hija. Ahora Juana era una figura reconocida en la alta sociedad, ¿pero a qué precio? Las llamadas se volvieron cada vez más esporádicas, sustituidas por frías transferencias de dinero. Y Martín, el menor, cuya determinación siempre la había sorprendido. Ana recordó cómo hipotecó la casa para darle el capital necesario para su empresa. El éxito llegó rápidamente para Martín, pero con él también una distancia que crecía con cada nuevo cero en su cuenta bancaria. Los sacrificios de Ana parecían no tener fin. Cumpleaños pasados en soledad, vacaciones canceladas y sueños personales dejados de lado, todo por el bienestar de sus hijos. La herencia familiar, fruto del trabajo arduo de varias generaciones, había sido utilizada para financiar los estilos de vida lujosos de sus hijos. Ana, con dificultad, se levantó y se acercó a la repisa donde guardaba los álbumes familiares. Con manos temblorosas, abrió uno. Las fotos narraban una historia de cambio. Los rostros inocentes y alegres de sus hijos en su niñez se transformaban poco a poco en expresiones más frías y calculadoras. Una imagen en particular llamó su atención, la última Navidad que pasaron juntos, hacía 5 años. Arturo miraba su reloj con impaciencia, Juana estaba absorta en su teléfono, y Edison parecía más interesado en los regalos que en la compañía familiar. Fue en ese momento que algo dentro de Ana se rompió y, al mismo tiempo, se fortaleció. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una determinación feroz. «Esto tiene que cambiar», murmuró para sí misma, cerrando el álbum con un golpe seco. «Y yo me encargaré de que así sea». La penumbra del salón envolvía a Ana y Laura, creando una atmósfera de complicidad. La firmeza en la mirada de Ana era evidente mientras detallaba su audaz plan a su sobrina. Aunque Laura parecía llena de dudas, escuchaba con atención, su lealtad hacia su tía superaba cualquier reserva. «Voy a fingir mi muerte, Laura», declaró Ana, con una voz sorprendentemente firme. «Es la única manera de que vean la verdad». Laura contuvo el aliento, intentando asimilar la magnitud de lo que su tía proponía. «Pero, tía, ¿no crees que es demasiado extremo?». Ana negó con la cabeza, decidida. Han olvidado el valor de la familia y el significado del amor incondicional. Necesitan una lección que no podrán ignorar. Juntas, tía y sobrina se adentraron en la creación de un Nuevo Testamento. Ana dictaba mientras Laura tomaba notas con detalle.
Cada tarea asignada a sus hijos estaba cargada de significado, cada desafío cuidadosamente planeado para impartir una lección esencial. Arturo tendrá que trabajar como conserje en un hogar de ancianos, murmuró Ana, una sonrisa triste cruzando su rostro. Quizás así recupere la humildad que ha perdido. Luego continuó, Juana vivirá un mes con el salario mínimo. Es hora de que salga de su burbuja de lujo y vea el mundo real. En cuanto a Martín, Ana hizo una pausa, su voz temblando ligeramente, cuidará a niños en un orfanato. Necesita recordar el valor del afecto genuino y desinteresado. Conforme avanzaba la noche, el plan tomaba forma. Laura miraba a su tía con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Está segura de esto, tía? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Ana asintió con determinación, su mirada enfocada en el futuro que estaba creando. Es necesario, querida. A veces, el amor exige medidas drásticas. Con las primeras luces del amanecer, Ana firmó el Nuevo Testamento, con una mano más firme que en todo el día. Laura contactó al abogado de la familia, un hombre que conocía a Ana desde hacía décadas y que, tras escuchar el plan, aceptó participar, aunque con una mezcla de duda y comprensión. Cuando el sol se alzaba sobre la ciudad, Ana y Laura compartieron una mirada llena de emociones. El plan estaba en marcha, junto con la esperanza de reparar una familia rota. La noticia de la muerte de Ana se esparció rápidamente, impactando profundamente las vidas de sus hijos en 3 continentes. En Nueva York, Arturo recibió la llamada en medio de una importante reunión en su bufete de abogados. Su rostro, normalmente sereno, palideció visiblemente. Con manos temblorosas, se excusó y salió de la sala, ignorando las miradas curiosas de sus colegas. «¿Está segura, Laura?», susurró, sintiéndose abrumado por la culpa de no haber llamado a su madre en su cumpleaños. En París, Juana estaba en un spa de lujo cuando su asistente le dio la noticia. Por un momento, su fachada de indiferencia se quebró, revelando un dolor real. Salió rápidamente de la bañera, dejando el agua salpicada por todas partes mientras su mente se llenaba de recuerdos y remordimientos. «Cancela mis citas de la semana», ordenó, su voz apenas contenida por la emoción. «Tengo que volver a casa». En Tokio, Edison estaba a punto de cerrar el mayor trato de su vida cuando recibió el mensaje. El champán que estaba listo para descorchar quedó olvidado mientras asimilaba la noticia. Su expresión, habitualmente llena de ambición, se oscureció con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. «Lo siento, tendremos que aplazar la celebración», dijo a sus socios, que lo miraban desconcertados. A pesar del impacto inicial, ninguno de los 3 hijos hizo planes inmediatos para regresar. Cada uno, atrapado en su propio mundo de compromisos, comenzó a encontrar excusas para retrasar su vuelta. Mientras tanto, en su ciudad natal, Laura se encargaba de organizar el falso funeral, con el corazón pesado por la culpa que sentía al recibir las condolencias de amigos y vecinos, sabiendo que todo era parte del engaño. En la soledad de su cuarto de hotel, Ana seguía de cerca todo lo que ocurría a través de los informes de Laura. Cada mensaje y cada reacción de sus hijos era como una puñalada en el corazón, pero se mantenía firme, convencida de que este dolor era necesario para lograr una sanación más profunda. La tensión alcanzó su punto culminante cuando sus hijos comenzaron a preguntar sobre el testamento, dejando claras sus verdaderas prioridades. Sus preguntas, centradas más en la herencia que en el homenaje a la memoria de su madre, solo confirmaron a Ana que su plan drástico era, tristemente, imprescindible. El falso funeral de Ana se convirtió en una puesta en escena de emociones reales y engaños necesarios. Laura, con el peso de la verdad sobre sus hombros, se movía entre los asistentes como una actriz experimentada, mostrando una fachada de dolor controlado. La casa de Ana, antes silenciosa y olvidada, ahora rebosaba de actividad. Vecinos y viejos amigos llegaban en grupos, sus rostros marcados por una tristeza auténtica que contrastaba dolorosamente con la ausencia de los hijos de la fallecida. Ana era el alma del barrio, lloró la señora Martínez, una vecina de toda la vida. Siempre tenía una palabra amable para todos. Laura asintió, luchando por contener las lágrimas. Cada historia, cada recuerdo compartido,
era un recordatorio del amor que Ana había dado a su comunidad y de la dolorosa indiferencia de sus propios hijos. El momento más difícil llegó cuando el doctor Ramírez, médico de cabecera de Ana durante décadas, apareció para dar el pésame. Laura sintió un nudo en el estómago. «Lo siento mucho, Laura», dijo el doctor con auténtica compasión. «Tu tía era una mujer extraordinaria. Todavía no puedo creer que se haya ido tan de repente». Laura respondió con dificultad, su mente trabajando rápidamente para mantener la mentira. «Gracias, doctor. Fue muy repentino para todos». Mientras tanto, en una habitación del piso superior, Ana observaba todo a través de una cámara oculta. Cada lágrima de sus vecinos le proporcionaba alivio a su corazón dolido, pero también reforzaba su determinación de seguir adelante con su plan. A medida que avanzaba el día, Laura se vio atrapada en una mezcla de culpa y dudas. ¿Valía realmente la pena todo este sufrimiento? ¿Lograrían realmente el cambio que Ana deseaba en sus hijos? Cuando cayó la noche y el último visitante se fue, Laura subió a la habitación donde Ana se escondía. Encontró a la anciana sentada junto a la ventana, con lágrimas silenciosas en su rostro. «Tía», susurró Laura. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». Ana se volvió hacia su sobrina, con los ojos brillando de una mezcla de dolor y determinación. «Más que nunca, querida. Hoy he recibido más amor y respeto de extraños que de mis propios hijos en años. Es el momento de que entiendan el verdadero valor de la familia». Justo entonces, el teléfono de Laura vibró con un mensaje del abogado. El sobre con las instrucciones del testamento ya había sido enviado al bufete. El plan estaba oficialmente en marcha. El día de la lectura del testamento amaneció oscuro y sofocante, como si el clima anticipara la tormenta emocional que se avecinaba. La oficina del abogado, normalmente un espacio de seriedad y calma, estaba cargada de una tensión palpable. Arturo, Juana y Martín, reunidos por primera vez en años, se sentaron en un incómodo silencio, evitando mirarse entre ellos. Sus rostros, afectados por el jet lag y una culpa apenas oculta, reflejaban una mezcla de dolor y expectativa. Laura, como ejecutora del testamento, observaba a sus primos desde una esquina, con una mezcla de compasión y desaprobación. El abogado, quien participaba a regañadientes en el plan de Ana, entró en la sala con un sobresellado en sus manos, su rostro inmutable. «Antes de continuar», comenzó, «debo advertirles que el contenido de este testamento es algo fuera de lo común». Los hermanos se miraron confundidos. Arturo, como siempre tomando la iniciativa, se aclaró la garganta y preguntó, «¿Qué quiere decir con inusual?». Sin responder directamente, el abogado comenzó a leer. A medida que las condiciones del testamento se revelaban, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. «Trabajar como conserje», exclamó Arturo, su cara enrojecida de indignación. «Esto debe ser una broma». Juana, al oír su propia tarea, soltó una risa nerviosa que rápidamente se transformó en llanto. ¿Un mes con salario mínimo? Pero si mis gastos mensuales son 10 veces eso. Martín, aparentemente más sereno, empalideció al escuchar sobre el orfanato. «Debe haber algún error», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La lectura prosiguió, explicando que el cumplimiento de estas tareas era un requisito indispensable para recibir su parte de la herencia. El silencio que siguió fue abrumador. De repente, como si se hubiera roto una barrera, los hermanos comenzaron a gritar en protesta y a acusarse entre ellos. «Voy a impugnar este testamento», gritó Arturo, golpeando la mesa. «Es claramente el producto de una mente perturbada». Juana, entre sollozos, suplicaba al abogado, «Por favor, debe haber otra manera. No puedo vivir así. Simplemente no puedo». Martín, recuperando la compostura propia de un hombre de negocios, intentó negociar, «Seguramente podemos llegar a un acuerdo más razonable». Mientras todo esto sucedía, Laura los observaba, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. El plan de su tía estaba dando resultado. Las verdaderas personalidades de sus primos empezaban a salir a la luz. El abogado, sin inmutarse, cerró el sobre. «Las condiciones son claras e irrevocables. Tienen un mes para decidir si las aceptan o renuncian a su herencia.
Mientras los hermanos seguían discutiendo, Laura no podía dejar de pensar en Ana, sola en su escondite, y en cómo se sentiría al ver que su último acto de amor maternal había generado tal caos. A la mañana siguiente de la lectura del testamento, la ciudad despertó con una energía extraña. Los tres hermanos, aún impactados por las exigencias de su madre, comenzaron sus primeras tareas con incredulidad y resentimiento. Arturo, impecable en su traje de diseñador, llegó al hogar de ancianos atardecer dorado. El fuerte olor a desinfectante y vejez lo golpeó de inmediato. Una enfermera, con ojeras y una sonrisa fatigada, le entregó un uniforme de conserje y un cubo con utensilios de limpieza. El baño del segundo piso está tapado, le dijo sin rodeos. Con las manos temblorosas y el orgullo herido, Arturo se enfrentó a su primera prueba. Cada movimiento del trapeador le recordaba lo bajo que había caído. Juana, por su parte, se encontraba en un supermercado de barrio, con una lista de compras en una mano y un puñado de billetes arrugados en la otra. Sus ojos, habitualmente impecables, ahora despojados de maquillaje, reflejaban confusión mientras caminaba por los pasillos. «¿Cómo que no aceptan tarjetas de crédito?», exclamó frustrada al llegar a la caja. La fila detrás de ella crecía, y las miradas impacientes de los clientes la hacían sentir pequeña y vulnerable. Martín, decidido a cumplir su tarea lo más rápido posible, llegó al orfanato Esperanza Nueva. Sin embargo, no estaba preparado para la avalancha de niños que lo rodearon al cruzar la puerta. «¿Nos leerás un cuento?», preguntó una pequeña con grandes ojos llenos de esperanza. Martín, acostumbrado a negociar con empresarios duros, se sintió completamente indefenso ante esa mirada inocente. A lo largo del día, cada hermano se enfrentó a sus propias dificultades. Arturo, mientras limpiaba los pasillos, escuchaba las historias de los ancianos, relatos de amor, pérdida y resiliencia que empezaban a quebrar su fachada de indiferencia. Juana, tratando de hacer rendir el dinero, terminó conversando con una madre soltera que le dio consejos para ahorrar. Por primera vez en años, sintió una conexión real con alguien fuera de su círculo. Martín, rodeado de niños ansiosos por atención, redescubrió una parte de sí mismo que creía perdida. La risa pura y sincera de los pequeños comenzó a deshacer el hielo que cubría su corazón. Al final del día, los tres hermanos volvieron a sus alojamientos, exhaustos tanto física como emocionalmente. Ninguno lo admitiría, pero algo había cambiado en ellos. Una pequeña semilla de humildad y empatía había sido plantada, esperando florecer. Con el amanecer, una noticia inesperada llegaría a los tres, cambiando el rumbo de sus pruebas. El abogado les notificó a los hermanos que, según la última voluntad de su madre, todas las tareas debían realizarse en su pueblo natal, Roble Viejo. Este pequeño pueblo, rodeado de montañas y olvidado por el tiempo, era un lugar que habían evitado durante años. Para ellos, representaba un pasado que preferían dejar atrás, un recordatorio constante de sus humildes orígenes. Arturo fue el primero en llegar, y su coche lujoso contrastaba con las calles empedradas del pueblo. Al bajar, se encontró con miradas curiosas y susurros apenas disimulados. «¿Ese es el hijo de Ana? Mira cuánto ha cambiado, tantos años sin venir». Juana llegó poco después, luchando por mover sus maletas de diseñador. Su tacón quedó atrapado en los adoquines, lo que provocó las risas de los niños que jugaban en la plaza. Su rostro, generalmente imperturbable, se llenó de vergüenza. Edison fue el último en llegar, retrasando su arribo todo lo que pudo. Al entrar al pueblo, sintió que el tiempo retrocedía, cada rincón y árbol le traía recuerdos de su infancia. Los tres se reunieron frente a la vieja casa familiar, que ahora estaba cerrada y deteriorada. El contraste entre el estado actual de la casa y los cálidos recuerdos de su niñez fue doloroso. «¿Y ahora qué?», preguntó Juana, rompiendo el incómodo silencio. «Supongo que debemos buscar dónde quedarnos», respondió Arturo con evidente disgusto. La única posada del pueblo, el Roble Dormido, solo tenía 2 habitaciones disponibles. Después de una acalorada discusión, Arturo y Edison acordaron compartir una, mientras Juana tomaba la otra. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, la realidad de su situación los golpeó con fuerza.
Estaban de vuelta en el lugar que tanto se habían esforzado por olvidar, enfrentando tareas que desafiaban su concepción de sí mismos. En la oscuridad, Juana ahogó un sollozo. Arturo, oyendo los ronquidos de Martín, se preguntaba cómo había llegado hasta ese punto. Martín, fingiendo dormir, luchaba contra los recuerdos que amenazaban con abrumarlo. En una casa en las afueras del pueblo, Ana recibía los informes diarios de Laura. Con cada detalle, su corazón oscilaba entre la tristeza y la esperanza. «Que Dios me perdone», murmuró para sí misma, «pero esto es necesario». El pueblo, ajeno al drama familiar, se preparaba para los días venideros. La llegada de los hijos pródigos de Ana prometía alterar la rutina tranquila de Roble Viejo, sacando a la luz secretos ocultos y poniendo a prueba los lazos familiares como nunca antes. El amanecer en Roble Viejo trajo una tensión palpable. Los hermanos, todavía desconcertados por los recientes acontecimientos, enfrentaron sus respectivas tareas con una mezcla de resignación y resentimiento. Arturo llegó al asilo Años Dorados, un edificio algo deteriorado en las afueras del pueblo. Al entrar, el olor a medicinas y vejez lo golpeó. Una enfermera agotada le entregó un uniforme descolorido y lo guió hacia los pasillos que debía limpiar. Mientras fregaba el suelo, maldiciendo en voz baja, una voz temblorosa lo sorprendió. «Arturo, ¿eres tú, el hijo de Ana?». Al volverse, se encontró con doña Carmela, una anciana de ojos brillantes que lo miraba sorprendida. «Tu madre y yo éramos como hermanas», continuó con lágrimas en los ojos, «estaría tan orgullosa de verte aquí, ayudando a los necesitados». Esas palabras perforaron el corazón de Arturo como agujas. Mientras escuchaba a doña Carmela contar historias sobre su madre, una joven llena de sueños y determinación, Arturo sintió que algo dentro de él empezaba a romperse. Por su parte, Juana vivía su primer día trabajando en la cafetería del pueblo. Sus manos, antes mimadas por lujosos tratamientos, ahora estaban rojas y agrietadas por el agua caliente y el jabón. Cada pedido mal tomado y cada plato roto era un golpe a su orgullo. Durante su descanso, terminó conversando con Lucía, una madre soltera que trabajaba 2 turnos para mantener a sus hijos. La historia de Lucía, llena de sacrificios y pequeñas alegrías, hizo que Juana reconsiderara sus propias prioridades por primera vez en muchos años. Edison pasó su día en el orfanato local, rodeado de niños que ansiaban atención y cariño. Pedrito, un niño de grandes ojos marrones, se aferró a él desde el primer momento. «¿Te quedarás con nosotros?», preguntó Pedrito con una mezcla de esperanza y miedo que tocó a Edison profundamente. Mientras jugaba con los niños, no pudo evitar recordar su propia infancia, los momentos sencillos de felicidad que había compartido con sus hermanos y su madre. ¿En qué momento había dejado de disfrutar de esas pequeñas cosas? Al caer la noche, los 3 hermanos se reunieron en la posada, exhaustos y conmovidos por lo que habían vivido. Ninguno quería admitirlo, pero algo en ellos había comenzado a cambiar. Las historias que habían oído y las personas que habían conocido empezaban a disolver la indiferencia que habían construido a lo largo de los años. En la privacidad de sus habitaciones, cada uno enfrentaba sus propios pensamientos. Arturo no podía dejar de pensar en las historias de doña Carmela. Juana miraba sus manos maltratadas mientras recordaba a Lucía, y Martín, acostado en la oscuridad, escuchaba la risa de Pedrito resonando en su mente. Ninguno de ellos lo sabía, pero estaban al inicio de un viaje que transformaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, Laura caminaba por las calles empedradas de Roble Viejo, dividida entre la lealtad hacia su tía y la empatía que comenzaba a sentir por sus primos. Desde las sombras, observaba sus luchas diarias, siendo testigo de su lenta transformación. En la cafetería, vio a Juana luchando con una cafetera rebelde. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora mostraban una mezcla de determinación y humildad. Laura sintió una punzada de culpa al ver a su prima contener las lágrimas de frustración. Más tarde, pasó por el asilo y vio a Arturo limpiando los pasillos. Lo observó detenerse para escuchar a un anciano hablar de la guerra. Su rostro, normalmente arrogante, se había suavizado con una atención genuina. Laura tuvo que resistir el impulso de hacerle saber que estaba ahí, conmovida por ese destello de humanidad en su primo.
Al atardecer, Laura se acercó al orfanato y, a través de la ventana, vio a Edison rodeado de niños, leyéndoles un cuento con una voz llena de ternura y paciencia, una voz que ella nunca le había escuchado antes. El nudo en su garganta se apretó al ver la sonrisa sincera en su rostro, tan diferente a su habitual actitud de superioridad. Mientras regresaba a la casa donde Ana se escondía, Laura se sobresaltó al ver a Arturo salir de una tienda. En pánico, se escondió detrás de un árbol, su corazón latiendo con fuerza. «Laura, ¿eres tú?». La voz de Arturo la sobresaltó. Lentamente, se dio la vuelta para enfrentarse a la mirada inquisitiva de su primo. «Arturo, yo, estaba de paso», balbuceó, mientras su mente intentaba crear una excusa. «¿De paso por Roble Viejo?», preguntó Arturo, mezclando curiosidad con sospecha. «¿Qué haces realmente aquí, Laura?». En ese momento, el teléfono de Laura vibró. Era un mensaje de Ana, preguntando por las novedades del día. Laura sintió que el mundo se cerraba sobre ella, atrapada entre la mentira y la verdad, entre su deber y sus sentimientos. «Vine a visitar la tumba de la tía Ana», mintió Laura finalmente, sintiendo odio por cada palabra que salía de su boca. Arturo la observó fijamente, como si intentara descifrar la verdad en su mirada. Finalmente, asintió con lentitud. «Entiendo. Es bueno que alguien lo haga», respondió, su voz quebrándose ligeramente. Mientras Arturo se alejaba, Laura sintió el peso de la culpa caer sobre ella. ¿Valía la pena todo este engaño? ¿Realmente estaban haciendo lo correcto? Esa noche, sola en su habitación, Laura lloró en silencio, desgarrada entre su amor por Ana y el dolor que veía en los ojos de sus primos. Lo que una vez había parecido un plan justo y necesario, ahora se sentía como una carga insoportable. El intenso sol de la tarde brillaba sobre el orfanato Esperanza Nueva, cuando Edison organizó una excursión al parque cercano. Los niños, emocionados por la salida, corrían a su alrededor como pájaros inquietos. Entre ellos estaba Pedrito, el pequeño de ojos grandes que se había ganado un lugar especial en el corazón de Martín. «¿Listo para nuestra aventura, campeón?», preguntó Martín, revolviendo el cabello del niño. Pedrito asintió con entusiasmo, sus ojos brillando de emoción. La tarde avanzaba entre risas y juegos, hasta que Edison se dio cuenta de que Pedrito no estaba con el grupo. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras escaneaba el parque frenéticamente. «¿Alguien ha visto a Pedrito?», gritó, con el pánico apoderándose de su voz. Los demás niños, sintiendo su miedo, empezaron a buscar y llamar al pequeño. Los minutos se convirtieron en horas angustiosas. Martín, olvidando por completo su imagen de hombre de negocios, se lanzó en la búsqueda con una desesperación desconocida para él. Corrió por calles, se arrastró entre arbustos y gritó el nombre de Pedrito hasta que su voz se tornó ronca. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Arturo y Juana, al enterarse, abandonaron sus tareas para unirse a la búsqueda sin dudar. Por primera vez en años, los tres hermanos trabajaban juntos, unidos por un propósito común. Cuando el sol empezaba a ponerse, un grito desgarrador rompió el silencio. «Aquí, lo encontré». Era la voz de Martín. Pedrito estaba atrapado en una zanja profunda, asustado pero sin heridas graves. Martín, sin pensarlo dos veces, se deslizó por la pendiente, ignorando los cortes que se hacía en el proceso. Con cuidado, recogió al niño en sus brazos y comenzó el difícil ascenso. «Te tengo, Pedrito. Estás a salvo», susurró, su voz rota por la emoción. Cuando finalmente emergieron, cubiertos de barro y lágrimas, fueron recibidos con aplausos y abrazos de la comunidad. Arturo y Juana corrieron hacia ellos, sus rostros reflejando alivio y orgullo por su hermano. Esa noche, mientras compartían una cena en silencio en la posada, algo había cambiado. Las barreras que habían construido durante años empezaban a desmoronarse. Martín, mirando sus manos aún temblorosas, reflexionó sobre el miedo que había sentido, un miedo que no tenía que ver con dinero o estatus. «Hoy hiciste algo extraordinario», dijo Arturo, rompiendo el silencio. «Mamá estaría orgullosa». Juana, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió. «Todos lo estamos».
En ese momento, los tres comenzaron a sentir el peso de años de egoísmo e indiferencia. La experiencia los había tocado profundamente, revelando una verdad que habían olvidado, el verdadero valor de la conexión humana y el amor incondicional. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la pequeña cafetería donde Juana estaba trabajando, limpiando mesas y atendiendo a los primeros clientes del día. Sus manos, antes impecablemente cuidadas, ahora mostraban callos y pequeñas heridas, testigos silenciosos de su nueva realidad. Mientras limpiaba una mesa en la esquina, un viejo álbum de fotos abandonado debajo de una silla captó su atención. Intrigada, lo recogió y comenzó a hojearlo. De repente, su corazón dio un vuelco. Allí, entre las páginas amarillentas, estaba el rostro sonriente de su madre, Ana, cuando era joven. Juana se sentó, olvidando completamente sus tareas. Foto tras foto, descubrió a una Ana que nunca había conocido, una mujer joven, vibrante, rodeada de amigos y participando en proyectos comunitarios, con una luz en los ojos que Juana no recordaba haber visto en su madre en años. «Ah, veo que encontraste el álbum de la vieja pandilla», dijo una voz cercana. Juana levantó la vista y se encontró con don Ramón, un cliente habitual de la cafetería. «¿Conoció a mi madre?», preguntó Juana, su voz apenas un susurro. Don Ramón se sentó frente a ella, con los ojos brillando al recordar. «Conocerla, tu madre era el alma de este pueblo, niña». No había proyecto comunitario en el que Ana no estuviera involucrada, siempre pensando en los demás, siempre con una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Mientras don Ramón contaba una historia tras otra, Juana sentía como si estuviera conociendo a su madre por primera vez. Le relató cómo Ana organizó una colecta para reconstruir la escuela después de un incendio, cómo pasó noches enteras cuidando a enfermos durante una epidemia de gripe y cómo logró que el ayuntamiento implementara un programa de becas para los niños del pueblo. Tu madre sabía que el verdadero éxito no se mide en dinero o fama, sino en las vidas que impactas, en las diferencias que logras, concluyó don Ramón. Juana, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, miró sus manos desgastadas y luego la foto de su madre, joven y llena de vida. Por primera vez, vio el parecido entre ellas, no solo en lo físico, sino en su capacidad de trabajar duro por algo más grande que ellas mismas. «¿Qué nos pasó?», murmuró. «¿Cuándo nos volvimos tan vacíos?». El resto del día pasó como en un sueño. Cada cliente, cada conversación, cada taza de café cobró un nuevo significado. Juana comenzó a ver el pueblo y su gente a través de los ojos de su madre, descubriendo un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar. Esa noche, al cerrar la cafetería, Juana tomó una decisión, sacó su teléfono, ignorado durante días, y canceló todas sus citas y compromisos sociales para el próximo mes. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Con el álbum de fotos bajo el brazo, caminó por las calles del pueblo. Cada paso no solo la acercaba a la posada, sino también a un redescubrimiento de sí misma y del legado de su madre. El amanecer encontró a Arturo en los pasillos del hogar de ancianos atardecer dorado, con su uniforme de conserje arrugado tras una noche de insomnio. Las palabras de doña Carmela sobre su madre resonaban en su mente, entrelazadas con los recuerdos de la búsqueda de Pedrito y los cambios que notaba en sus hermanos. Mientras limpiaba el piso del ala este, un alboroto llamó su atención. En una habitación al final del pasillo, un anciano gritaba, negándose a tomar su medicación. Arturo se acercó, movido por la curiosidad. «No tomaré nada hasta que mi abogado esté aquí», vociferaba el hombre. Arturo reconoció esa voz al instante y entró en la habitación, encontrándose cara a cara con Alberto Guzmán, un antiguo socio de su padre. El anciano, ahora demacrado y con el cabello revuelto, apenas era la sombra del poderoso empresario que Arturo recordaba. «Arturo, el hijo de Eduardo», preguntó Alberto con una voz ahora suave. «Vaya, cómo cambian las cosas». Durante las siguientes horas, mientras ayudaba a las enfermeras a calmarlo, Arturo escuchó una historia que tambaleó todo lo que creía saber sobre su familia y su fortuna. Entre episodios de tos y momentos de lucidez, Alberto confesó la verdad sobre el origen de la riqueza familiar. Habló de negocios oscuros, sobornos y vidas destruidas en nombre del progreso y el beneficio.
Tu madre, dijo Alberto con remordimiento en sus ojos nublados. Ana fue la única con conciencia entre nosotros. Intentó detenernos, pero Eduardo y yo éramos jóvenes y ambiciosos. No la escuchamos. Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada lujo que había disfrutado, cada privilegio que había dado por sentado, estaba manchado con el sufrimiento y la culpa de otros. ¿Por qué está aquí, don Alberto?, preguntó Arturo en un susurro. El anciano soltó una risa amarga. Karma, muchacho. Perdí todo tratando de compensar nuestros errores. Tu madre siempre tuvo razón. Al salir de la habitación de Alberto, Arturo sentía como si hubiera envejecido décadas en unas pocas horas. Al mirarse en el espejo del pasillo, ya no veía al exitoso abogado, sino al hijo que había ignorado las lecciones más importantes de su madre. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a su bufete en Nueva York. Soy yo, dijo cuando su socio contestó. Necesito que investigues todos nuestros casos de los últimos 5 años. Cualquier irregularidad, cualquier cosa sospechosa. Vamos a arreglar esto, cueste lo que cueste. Mientras don Ramón compartía historia tras historia, Juana sentía que estaba descubriendo a su madre por primera vez. Le relató cómo Ana había organizado una colecta para reconstruir la escuela tras un incendio, cómo había pasado noches cuidando enfermos durante una epidemia de gripe y cómo convenció al ayuntamiento para establecer becas para los niños del pueblo. Tu madre sabía que el verdadero éxito no se mide en dinero o fama, sino en las vidas que tocas y las diferencias que haces, concluyó don Ramón. Juana, con lágrimas en los ojos, miró sus manos maltratadas y luego la foto de su madre, joven y llena de vida. Por primera vez, vio el parecido entre ellas, no solo en lo físico, sino en su capacidad de trabajar duro por algo más grande que ellas mismas. ¿Qué nos pasó?, murmuró. ¿Cuándo nos volvimos tan vacíos? El resto del día transcurrió como en un sueño. Cada cliente, conversación y taza de café servida adquiría un nuevo significado. Juana empezó a ver el pueblo y su gente a través de los ojos de su madre, descubriendo una riqueza que el dinero no podía comprar. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, tomó una decisión, sacó su teléfono y canceló todos sus compromisos sociales para el próximo mes. Por primera vez en años, sentía que estaba donde debía estar. Con el álbum bajo el brazo, caminó por las calles del pueblo, cada paso la acercaba a un redescubrimiento de sí misma y del legado de su madre. El amanecer encontró a Arturo en los pasillos del hogar de ancianos, su uniforme arrugado tras una noche de insomnio. Las palabras de doña Carmela sobre su madre resonaban en su mente, entrelazadas con los recuerdos de Pedrito y los cambios en sus hermanos. Mientras limpiaba el ala escuchó una conmoción. Un anciano se negaba a tomar su medicación. Arturo se acercó, curioso. No tomaré nada hasta que mi abogado esté aquí, gritaba el hombre. Arturo reconoció esa voz y al entrar, se encontró con Alberto Guzmán, antiguo socio de su padre. El anciano, ahora envejecido y debilitado, era solo una sombra del poderoso empresario que Arturo recordaba. Arturo, el hijo de Eduardo, preguntó Alberto con voz suave. Vaya, cómo cambian las cosas. Durante las siguientes horas, mientras ayudaba a calmarlo, Arturo escuchó una historia que sacudió sus creencias sobre su familia y su fortuna. Alberto confesó la verdad, la riqueza familiar provenía de negocios turbios y sobornos. Tu madre, dijo Alberto, con remordimiento en los ojos, fue la única que trató de detenernos. Pero Eduardo y yo éramos jóvenes y no la escuchamos. Arturo sintió que el mundo se derrumbaba. Cada lujo que había disfrutado, cada privilegio, estaba manchado por el sufrimiento ajeno. ¿Por qué está aquí, don Alberto?, preguntó Arturo en voz baja. El anciano soltó una risa amarga. Karma. Perdí todo tratando de compensar nuestros errores. Tu madre siempre tuvo razón. Al salir de la habitación, Arturo se miró en el espejo y por primera vez no vio al exitoso abogado, sino al hijo que había ignorado las lecciones más importantes de su madre. Con manos temblorosas, llamó a su bufete. Necesito una auditoría de nuestros casos de los últimos 5 años. Vamos a arreglar esto, cueste lo que cueste.
Las lágrimas que corrían por las mejillas de Ana eran una mezcla de orgullo por los cambios que veía en sus hijos y un profundo arrepentimiento por el dolor que les había causado. La línea entre el amor maternal y la manipulación nunca había sido tan difusa, y Ana se tambaleaba peligrosamente sobre ella. El sol del mediodía golpeaba sin piedad a Robles Viejo, pero la actividad en el pueblo continuaba sin pausa. En el corazón de esa energía renovada estaban, sin saberlo, los 3 hijos de Ana, cada uno comprometido en proyectos que, semanas atrás, habrían parecido imposibles. Arturo, con las mangas de la camisa arremangadas y el cabello despeinado, se encontraba en la plaza principal, rodeado de ancianos y jóvenes familias. Había improvisado una clínica legal gratuita, ofreciendo asesoría sobre disputas de propiedad y derechos laborales. «No se preocupe, doña Mercedes», le decía a una anciana entre lágrimas. «Nos aseguraremos de que reciba la pensión que le corresponde. Es su derecho». Unas calles más allá, Juana dirigía una reunión en la cafetería donde trabajaba. Los comerciantes locales se reunían, discutiendo con entusiasmo la organización de una feria benéfica. «Podríamos usar la plaza para los puestos», sugirió Juana, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Y lo recaudado irá directo a renovar la escuela primaria». Mientras tanto, en el orfanato, Edison se arrodillaba en el patio, ayudando a los niños a plantar un huerto. Sus manos, antes acostumbradas a documentos y teclados, ahora estaban cubiertas de tierra. «Así es, Pedrito», animaba a un niño que luchaba por cavar un hoyo. «La zanahoria necesita espacio para crecer, igual que tú». Conforme el día avanzaba, las acciones de los hermanos empezaron a resonar en todo el pueblo. La gente compartía historias, redescubriendo un sentido de comunidad que parecía haberse perdido. En la plaza, un grupo de jóvenes se acercó a Arturo, inspirados por su iniciativa. «Queremos ayudar», dijo una chica. «¿Cómo podemos contribuir?». En la cafetería, los comerciantes, conmovidos por el entusiasmo de Juana, ofrecían más de lo que se les pedía. «Puedo donar flores para decorar», ofreció el florista. «Y mi hermano puede encargarse de la música», añadió otro. En el orfanato, padres adoptivos potenciales, atraídos por las mejoras, comenzaban a llegar. Edison los recibía y compartía su experiencia, alentándolos a considerar la adopción. Al caer el sol, los 3 hermanos, sin saberlo, habían iniciado una transformación que iba más allá de ellos mismos. El pueblo, que una vez los había visto como extraños arrogantes, ahora los observaba con asombro y gratitud. Esa noche, mientras cenaban en la posada, había una chispa diferente en sus ojos, una sensación de propósito que no habían experimentado antes. «¿Saben?», dijo Martín, rompiendo el silencio. «Creo que por fin entiendo lo que mamá siempre intentó enseñarnos». Arturo y Juana asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de nostalgia y comprensión. «Ojalá estuviera aquí para verlo», murmuró Juana, sin atreverse a compartir sus sospechas sobre su madre. Lo que ninguno sabía era que Ana, oculta en las sombras fuera de la posada, había sido testigo de todo. Con lágrimas en los ojos y su corazón dividido entre el orgullo y la culpa, se alejó en silencio, consciente de que el momento de la verdad se acercaba inevitablemente. «Lo que hiciste fue extremo, pero creo que entiendo por qué lo hiciste», dijo Arturo finalmente. Juana, secándose las lágrimas, asintió. «Estas semanas han sido un infierno, pero nos han transformado. Nos ha cambiado a todos, ¿no es así?». Arturo, que había sido el más reacio a aceptar la situación, finalmente relajó su expresión. «Aún estoy procesando todo esto, pero tienes razón, mamá. Estábamos perdidos. Tal vez necesitábamos este golpe de realidad». Ana extendió sus manos y, uno por uno, sus hijos las tomaron. Laura, observando desde una mesa cercana, sintió como el peso de la culpa y la tensión se levantaba de sus hombros. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Juana, dando voz a la duda que todos compartían. Ana sonrió suavemente. «Ahora, mis queridos, empezamos de nuevo. Juntos». Mientras el sol iluminaba la cafetería con su luz dorada, la familia Morales se encontraba al borde de un nuevo comienzo. El camino hacia la reconciliación y redención apenas comenzaba, pero por primera vez en años, lo recorrerían unidos.
Esa tarde, cuando la familia Morales decidió mudarse a la vieja casa familiar, el lugar, lleno de recuerdos, parecía el escenario ideal para la confrontación que estaba por suceder. Ana se sentó en su antiguo sillón mientras sus hijos se colocaban en semicírculo a su alrededor. La tensión era palpable, como una cuerda al borde de romperse. Arturo fue el primero en hablar. Toda mi vida, comenzó con voz temblorosa, he perseguido el éxito, pensando que eso te haría sentir orgullosa. Pero ahora me doy cuenta de que estaba huyendo de quien realmente soy. Sus palabras desencadenaron confesiones. Juana, con lágrimas rodando por sus mejillas, admitió, me convertí en alguien irreconocible. Vivía solo de apariencias. Tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Martín, con la voz rota, agregó, construí imperios, pero olvidé construir relaciones. Pedrito, ese niño me ha enseñado más en unas semanas que todos mis años de éxito. Ana los escuchaba, sintiendo una mezcla de dolor por el sufrimiento de sus hijos y esperanza por el despertar que veía en ellos. Mis queridos, dijo suavemente, nunca quise causarles tanto dolor. Solo quería que vieran. Que viéramos que, mamá, interrumpió Arturo, con un destello de su antigua ira resurgiendo. Que éramos fracasos como personas. No, exclamó Ana, poniéndose de pie. Quería que vieran su verdadero potencial, la bondad que siempre ha estado en ustedes. Sí, se perdieron en el camino, pero nunca dejaron de ser los maravillosos hijos que siempre he amado. La habitación se sumió en un silencio mientras todos procesaban las palabras de Ana. Juana, limpiándose las lágrimas, preguntó, ¿cómo podemos arreglar esto, mamá? ¿Cómo podemos ser la familia que debimos haber sido? Ana se acercó a sus hijos, tomando las manos de Juana entre las suyas. Empezamos aquí y ahora, siendo honestos, perdonándonos y enfocándonos en lo que realmente importa. Arturo, aún lidiando con sus emociones, confesó, he estado investigando nuestro pasado, mamá. Los negocios de papá, hay tanto que arreglar. Ana asintió, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Lo sé, hijo, y estoy orgullosa de que quieras hacer las cosas bien. Martín, que hasta ese momento había guardado silencio, finalmente habló, quiero adoptar a Pedrito, de manera oficial. Y no solo eso, quiero usar mis recursos para ayudar a más niños como él. El ambiente en la habitación empezó a transformarse. La ira y el resentimiento dieron paso a una sensación de propósito compartido y redención. No será fácil, advirtió Ana. Tendremos que trabajar mucho para reconstruir nuestra relación y corregir los errores del pasado. Lo haremos juntos, afirmó Juana con determinación. Como familia. Mientras la noche caía sobre la vieja casa, la familia Morales se encontró unida en un abrazo, con lágrimas mezcladas con risas nerviosas. El camino por delante sería arduo, lleno de desafíos y momentos incómodos, pero por primera vez en años, enfrentarían esos desafíos como una unidad. Ana, en el centro del abrazo, cerró los ojos, sintiendo que su plan, nacido de la desesperación y el amor, había dado frutos de maneras que nunca imaginó. Ahora, solo quedaba esperar que el lazo recién reforzado fuera lo suficientemente fuerte para soportar las pruebas que aún estaban por venir. Al amanecer, la familia Morales se reunió en la cocina de la vieja casa. El aroma del café recién hecho y el pan tostado llenaba el aire, trayendo recuerdos de tiempos más sencillos. Ana, con energía renovada, se movía entre la estufa y la mesa, sirviendo a sus hijos como lo hacía cuando eran pequeños. Arturo, con ojeras marcadas, jugueteaba con su taza de café. Anoche casi no pude dormir, confesó. No dejaba de pensar en todo lo que tenemos que arreglar. Juana, con el cabello recogido en una coleta descuidada, asintió. Yo tampoco, pero también pensé en todas las oportunidades que tenemos por delante. Martín, que había pasado la noche en el hospital con Pedrito, entró en la cocina con noticias. El médico dice que Pedrito podrá salir en unos días. Y estoy pensando en quedarme en Roble Viejo por un tiempo. Ana dejó la cafetera y se sentó con sus hijos, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y esperanza. Mis queridos, comenzó. Sé que tienen muchas preguntas y sentimientos que procesar.
Estoy aquí para escucharlos, dijo Ana con calma. Lo que siguió fue una conversación profunda y emotiva. Arturo habló de su conflicto interno entre su carrera y su conciencia, de cómo las últimas semanas le habían abierto los ojos a una manera diferente de ejercer la abogacía. Juana, con lágrimas en los ojos, compartió cómo había redescubierto la alegría en las conexiones genuinas, cómo la gente del pueblo la había aceptado por quien era realmente, no por su apellido o su riqueza. Martín, el más transformado de los tres, habló de Pedrito y los demás niños del orfanato, de cómo habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Ana escuchaba con el corazón lleno de orgullo y amor. Mis queridos, dijo finalmente, lo que han logrado en esta semana supera todo lo que jamás me atreví a imaginar. Pero mamá, intervino Arturo, ¿cómo podemos estar seguros de que esto durará? ¿Y si volvemos a nuestras vidas y olvidamos todo lo aprendido? Ana tomó la mano de su hijo mayor y respondió, esa es la belleza y el desafío de la vida, Arturo. Cada día es una elección. Y ahora tienen los ojos abiertos para tomar esa decisión con conciencia. Juana, secándose una lágrima, añadió, no quiero volver a ser la persona que era. Quiero quedarme aquí, ayudar con la feria benéfica, hacer una diferencia real. Edison asintió. Yo tampoco quiero irme. No solo por Pedrito, sino por todos los niños que necesitan ayuda. Puedo manejar mis negocios desde aquí y utilizar mis recursos para algo que realmente importe. A medida que la mañana avanzaba, la conversación se volvió más ligera. Compartieron anécdotas de las últimas semanas, rieron de malentendidos pasados y comenzaron a hacer planes para el futuro. Ana observaba a sus hijos, llena de gratitud. El camino hacia la reconciliación y el perdón apenas comenzaba, pero la semilla del cambio había echado raíces profundas. Mientras el sol iluminaba la cocina de roble viejo con una luz dorada, la familia Morales se encontraba unida, no solo por la sangre, sino por un propósito común y un amor renovado. El futuro, aunque incierto, parecía más brillante que nunca. En los días siguientes, Roble Viejo fue un torbellino de actividad y emociones para los Morales. La noticia de que Ana estaba viva corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, causando asombro, confusión y, sorprendentemente, alegría entre los vecinos. Arturo, decidido a usar sus habilidades legales para el bien común, instaló una oficina improvisada en la biblioteca del pueblo. Una mañana, mientras revisaba los casos de los residentes que necesitaban asistencia legal, se encontró cara a cara con don Alberto, el antiguo socio de su padre. He venido a confesar, dijo el anciano, con la voz temblorosa. Quiero hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. Durante horas, Arturo escuchó horrorizado mientras don Alberto le confesaba los detalles de los negocios corruptos de su padre, sintiendo el peso de una herencia manchada caer sobre él. Pero, en lugar de rendirse ante la desesperación, una nueva determinación lo invadió. Vamos a arreglar esto, don Alberto, dijo Arturo con convicción. No será fácil, pero es lo correcto. Mientras tanto, Juana estaba volcada en los preparativos de la feria benéfica. La plaza del pueblo estaba llena de actividad mientras coordinaba a comerciantes y voluntarios. Una tarde, mientras colgaba carteles, se encontró con Lucía, la madre soltera que había conocido en la cafetería. Juana, no puedo creer todo lo que has hecho, dijo Lucía emocionada. Has cambiado la vida de muchas personas aquí. Juana, conmovida, la abrazó y respondió, ustedes han cambiado la mía, dándose cuenta de cuánto había crecido en tan poco tiempo. Edison dividía su tiempo entre el hospital, donde Pedrito se recuperaba, y el orfanato. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos juegos en el patio, recibió una llamada de uno de sus antiguos socios. Martín, has perdido la cabeza, gritó el socio. ¿Vas a tirar años de trabajo por un grupo de huérfanos? Mirando a los niños jugar, Edison respondió con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo, no, amigo. Por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas con claridad. Ana, por su parte, volvió a integrarse en la vida del pueblo, retomando amistades de años y reconstruyendo puentes que creía quemados. Día tras día, observaba con orgullo cómo sus hijos no solo crecían como individuos, sino como una familia unida.
Una noche, durante la cena familiar en el porche de la vieja casa, Ana propuso un brindis, por los errores que nos trajeron hasta aquí, y por el amor que nos mantendrá unidos. Al chocar sus vasos, cada miembro de la familia Morales sintió que algo profundo había cambiado. Los conflictos del pasado no desaparecieron de repente, pero ahora tenían las herramientas y la disposición para enfrentarlos juntos. El sol se ocultaba sobre Roble Viejo, bañando el pueblo en un resplandor dorado. La familia Morales, una vez fracturada por la ambición y el egoísmo, ahora se encontraba más fuerte que nunca, unida por un propósito compartido y un amor redescubierto. El día de la feria benéfica amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que auguraba un buen día. La plaza principal de Roble Viejo estaba llena de vida desde temprano, con coloridos puestos, música animada y el aroma de comida casera. Juana, vestida con un sencillo vestido floreado, muy diferente a sus habituales trajes de diseñador, corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su rostro reflejaba una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Juana, llamó Lucía, acercándose con una bandeja de pasteles. Los niños de la escuela han decorado estos para la venta. ¿Dónde los ponemos? Juana sonrió, emocionada por el esfuerzo de la comunidad. Aquí, en el puesto central. Serán la estrella de la feria. Mientras tanto, Arturo estaba en una esquina de la plaza, donde había instalado un puesto de asesoría legal gratuita. Una fila de personas esperaba pacientemente, cada una con su historia particular. Siguiente, llamó Arturo, ajustándose las gafas. Una anciana se acercó, con sus manos arrugadas sosteniendo un montón de papeles. Jovencito, comenzó ella, están tratando de quitarme mi casa y no sé qué hacer. Arturo la escuchó atentamente, tomando notas y sintiendo una satisfacción que ningún caso corporativo le había dado antes. No se preocupe, señora, resolveremos esto juntos. En el centro de la plaza, Edison supervisaba el área de juegos para niños. Pedrito, ya recuperado y lleno de energía, corría entre los otros niños, con su risa llenando el aire. Papá, mira, gritó Pedrito, agitando con orgullo un dibujo que acababa de hacer. Edison se quedó paralizado por un instante, abrumado por la emoción. Era la primera vez que Pedrito lo llamaba papá. Es hermoso, campeón, respondió, abrazando al niño con fuerza. Desde un banco cercano, Ana observaba la escena, su corazón lleno de orgullo y amor. Laura se sentó junto a ella, ofreciéndole un vaso de limonada. Tía, dijo suavemente, ¿alguna vez pensaste que tu plan saldría tan bien? Ana negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca en mis sueños más locos, mi niña, pero esto es mucho más de lo que jamás me atreví a imaginar. Conforme avanzaba el día, la feria se llenó de risas, música y el espíritu de comunidad que Roble Viejo había redescubierto. Los hermanos Morales, antes distantes y egoístas, ahora trabajaban en equipo, aportando cada uno lo mejor de sí para el bienestar de todos. Al llegar la noche, con las estrellas brillando sobre el pueblo, la familia se reunió en el centro de la plaza. Arturo anunció que habían recaudado el doble de lo planeado para la renovación de la escuela. Juana compartió sus ideas para futuros proyectos comunitarios. Martín, con Pedrito en brazos, habló sobre expandir el programa de apoyo al orfanato. Ana, rodeada de sus hijos y del cariño de la comunidad que los había visto crecer, sintió que su corazón estallaba de felicidad. El plan que había surgido de la desesperación y el amor se había convertido en algo maravilloso y transformador. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, señalando el final de la feria y el inicio de un nuevo capítulo, la familia Morales se abrazó, unida no solo por la sangre, sino por un propósito compartido y un amor redescubierto. Había pasado un año desde aquella feria benéfica que marcó el renacimiento de la familia Morales. El jardín de la vieja casa familiar, antes descuidado, ahora estaba lleno de rosas de colores y el dulce aroma de jazmines. Era el lugar perfecto para celebrar el 86º cumpleaños de Ana, una ocasión que contrastaba profundamente con la soledad de su cumpleaños anterior. El sol de la tarde bañaba el jardín con su luz dorada, mientras familiares, amigos y vecinos se reunían alrededor de una larga mesa bajo un techo de luces parpadeantes.
risas y conversaciones animadas llenaban el aire, acompañadas por el suave sonido de un violín tocando las canciones favoritas de Ana. Arturo, vestido con una camisa casual y jeans, algo impensable para él hace un año, se puso de pie con una copa en la mano. El silencio se hizo. Hace un año, comenzó con la voz cargada de emoción, creíamos haber perdido a nuestra madre. En realidad, nos habíamos perdido a nosotros mismos. Mamá, tu muerte, nos devolvió la vida. Nos enseñaste la lección más importante, que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocamos, no por el dinero que acumulamos. Juana, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. Aprendí que la verdadera belleza viene de adentro. Cada sonrisa que veo en los niños de la escuela renovada, cada agradecimiento de los ancianos en el centro comunitario, vale más que todas las joyas que alguna vez poseí. Martín, con Pedrito en sus rodillas, añadió, he descubierto que la mayor riqueza es el amor incondicional. Pedrito y los otros niños del orfanato me han enseñado más sobre la vida y la felicidad de lo que todos mis años en el mundo corporativo jamás lograron. Ana, sentada en el centro de la mesa, escuchaba con lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas. Cuando llegó su turno para hablar, su voz temblaba de emoción. Mis queridos hijos, amigos, vecinos, comenzó. Hace un año tomé una decisión desesperada, nacida del amor y el miedo. Hoy veo no solo a mi familia reunida, sino a una comunidad renacida. Juntos, hemos aprendido que el perdón, el amor y la compasión son las verdaderas medidas de una vida bien vivida. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, la celebración continuó. Arturo compartía anécdotas sobre los casos pro bono que ahora eran el núcleo de su trabajo legal. Juana hablaba con entusiasmo sobre los nuevos programas comunitarios que estaba desarrollando. Martín, rodeado de los niños del orfanato, reía con una libertad que nunca antes había experimentado. Laura, sonriendo al ver la escena, se acercó a Ana. Tía, dijo suavemente, ¿alguna vez pensaste que todo terminaría de esta manera? Ana tomó la mano de su sobrina, con sus ojos llenos de sabiduría y gratitud. Mi querida Laura, la vida nos muestra que a veces debemos perder algo para ganar todo. Esta familia, este pueblo, hemos renacido de los errores y temores que nos sostenían. Y en ese renacimiento hemos descubierto lo que realmente significa estar vivos y amar. Mientras caía la noche sobre Roble Viejo, la familia Morales y sus amigos se quedaron en el jardín, unidos no solo por lazos de sangre o amistad, sino por una comprensión profunda de las lecciones aprendidas y el viaje recorrido. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades, iluminado por el amor redescubierto y el propósito compartido. Así, bajo un cielo estrellado y en un jardín lleno de risas y afecto, la historia de los Morales no terminaba, sino que daba paso a un nuevo capítulo, escrito con la tinta imborrable de la compasión, el perdón y la verdadera riqueza del espíritu humano.